Y entonces empecemos con las características de la Constitución. Son 10 características. Veamos si nos da tiempo en esta sesión de analizarlas todas. Espero que sí, para efecto de darle continuidad a los otros aspectos en la siguiente sesión. Una de las características esenciales del derecho constitucional es precisamente la supremacía de la Constitución. Esto se encuentra fundamentado en el artículo 133 constitucional y significa que la Constitución es la norma fundamental y la ley suprema de un país, ¿no? Como el caso de nuestro país, ¿verdad? Que todas las demás leyes y normativas deben estar en consecuencia, obviamente, subordinados a la Constitución, ¿sí? Y entonces deben estar en concordancia, ¿sí? Con todos los principios y todas las disposiciones que establezca la Constitución. Ninguna ley por encima de la Constitución a nivel federal, ninguna, ni las constituciones locales, ninguna. Porque como más adelante vamos a ver otro principio, el control de constitucionalidad. Si alguna ley, algún ordenamiento de rango inferior pretendiera estar por encima de la Constitución, se tendría que iniciar un juicio de control de constitucionalidad, ¿ok? Y eso lo vamos a ver más adelante, porque apenas estamos empezando con las características. Entonces, sí, si alguna ley llegara a contradecir a la Constitución, se va a considerar nula, sin efecto. La Constitución es la base de todo, ¿no? Es la base sobre la cual descansa nuestro sistema legal y político. Entonces, de ahí esa primera característica, supremacía de la Constitución, recuérdenlo, fundamento, artículo 133 constitucional. Después tenemos nosotros la segunda característica, que consiste en la limitación del poder, ¿no? Limitación del poder estatal. También es una característica importante, una característica clave del derecho constitucional, porque indica que la misma Constitución establece un marco legal que restringe el ejercicio del poder por parte del gobierno y las autoridades. Cuando surgen, por ejemplo, en este caso las garantías de seguridad jurídica, estas garantías surgen precisamente para limitar las atribuciones del Estado, para impedir que el Estado, en el ejercicio de sus atribuciones, se sobrepase y abuse del poder. Y entonces tenemos nosotros la limitación del poder estatal que se desprende de la misma Constitución. Porque, como les indicaba, esta importantísima ley va a establecer un marco legal que restrinja el ejercicio del poder del gobierno, ¿no? Entonces, efectivamente, son específicamente las garantías de seguridad jurídica, ¿no? Entonces, sí, la limitación que aquí se llega a establecer se da para proteger los derechos y las libertades individuales de los ciudadanos y, por supuesto, para prevenir lo que ya les decía hace un rato, el abuso, ¿no? del poder, el abuso de autoridad. Entonces, para ello, por supuesto, que el derecho constitucional va a establecer controles y va a establecer equilibrios para asegurar que ningún poder del Estado se vuelva autoritario y que en base a ese autoritarismo, como les decía hace un momento, abuse, ¿no? del poder. ¿Ok? 2 características llevamos. Vamos con la número 3. Y entonces, esta característica, ¿sí? La número 3, nos habla de derechos fundamentales, es decir, la Constitución contempla derechos fundamentales. ¿Cuáles van a ser esos derechos fundamentales? Pues las mismas garantías individuales, ¿sí? Que se encuentran plasmadas en el artículo
primero, o del artículo primero al artículo 29. Entonces, quiere decir que como la Constitución contempla garantías fundamentales o derechos fundamentales, el derecho constitucional contempla también derechos fundamentales, ¿no? Y entonces, que protegen, ¿no?, los derechos fundamentales, ¿sí?, que establece el derecho constitucional, por supuesto van a proteger a los ciudadanos. Y les digo, no son otros que las garantías individuales, ¿ok? Ahora, la misma Constitución, como ya les indicaba, nos va a establecer en los artículos que les mencionaba, del 1 al 29, cuáles van a ser esos cuatro grupos de derechos fundamentales o de garantías individuales, ¿no? Sí, efectivamente, en un momento determinado se llega a indicar que estas garantías individuales que llegan a constituir derechos fundamentales son todas las libertades, ¿no?, a las que se hace alusión: la libertad de expresión, la libertad de tránsito, la libertad para portar armas de fuego, la libertad para transitar libremente por toda la República, la libertad de expresión, creo que ya lo había mencionado, la libertad de expresión verbal y escrita, ¿no?, libertad de imprenta, y etcétera, ¿no?, dentro de las libertades que protege, ¿no?, la Constitución, y por supuesto que se consideran como características del derecho constitucional, ¿ok? Sí, el derecho constitucional, ¿verdad?, va a asegurar que esos derechos a los que estamos haciendo mención sean inalienables, que no se terminen, ¿ok? Entonces, es una de las definiciones que se tienen sobre las garantías individuales, por ejemplo, que son derechos inalienables e imprescriptibles que tiene toda persona por el simple hecho de ser humano, ¿ok? Entonces, de eso habla, ¿no?, cuando se hace alusión a esos derechos fundamentales, ¿ok? Entonces, vámonos con la característica número 4, ¿ok? Y entonces, esta nos habla de la separación de poderes. Miren, cuando nosotros adoptamos la teoría sobre la separación de poderes, que quedó plasmada en el artículo 49 constitucional, ¿ok? Porque a partir del artículo 50 empezamos con el análisis del poder legislativo. Entonces, este artículo que plasma la división de poderes, pues tiene una finalidad: que no se concentre el poder en uno solo, ¿no? Es decir, que todas las funciones y atribuciones que tienen los poderes, cada uno, ¿sí?, de forma separada, que no se concentren en uno solo, que no se centralice el poder. Esta teoría deviene de la Ilustración, con aquel famoso Montesquieu, ¿no?, que nos hablaba de la división de poderes, y que entonces en su obra El espíritu de las leyes, él manifestaba la necesidad de dividir el poder para asignarle a cada uno de ellos sus atribuciones y funciones. Cada uno de estos poderes, por supuesto, va a tener funciones y responsabilidades específicas, ¿cierto? Como ya les decía, la separación de los poderes va a evitar la concentración del poder en una sola entidad, y por lo tanto va a garantizar un sistema de gobierno equilibrado, ¿ok? Entonces, como ya indicábamos nosotros hace un momento, esta es prácticamente, ¿sí?, la cuarta característica, la separación de poderes. Vámonos con la quinta característica, y es lo que hace un rato les mencionaba, relacionado con el control de constitucionalidad. Entonces,
Ese control de constitucionalidad ya les había indicado, ¿no? Que, por supuesto, va a ser un proceso mediante el cual, ¿verdad? Se va a evaluar si las leyes y las acciones gubernamentales van a ir conforme a la Constitución. Porque recuerden, si esas leyes contravienen a la Constitución, entonces es nula, ¿no? Esa ley es nula. Así que, por supuesto, esto se tendrá que llevar a cabo, ¿sí? A través, como ya les había indicado, de un tribunal constitucional o bien de un sistema de revisión judicial, ¿no? Para efecto de determinar si existe alguna violación, ¿no?, a los preceptos constitucionales a nivel federal. Entonces, si una ley o acto gubernamental se considera inconstitucional, se anula, ¿verdad? Puede anularse. Por lo tanto, sí, el control de constitucionalidad es esencial para garantizar que las leyes estén en armonía con la Constitución. Qué importante, ¿no? Que nosotros tengamos el conocimiento que si alguna ley llega a contravenir a nuestra Constitución a nivel federal, esa ley es nula, no tiene ningún valor, ¿ok? Bueno, entonces, vean, hasta ahorita llevamos 5 de las características del derecho constitucional, ¿ok? Ahora, vamos a hablar de la característica número 6, por favor.